El día de hoy, buenas noches con todos primero. El día de hoy vamos a hablar sobre núcleo y nucleolo. El día de ayer nosotros ya terminamos lo que es todo el proceso de replicación, con excepción de lo que vendría a ser la reparación de los errores, obviamente. ¿Ya? Ese es otro temita aparte que tenemos que ver cómo es que, bueno, básicamente ya hemos explicado algunas correcciones de errores con respecto a lo que es el papel de las exonucleasas que tienen las polimerasas, ¿no? Pero aparte hay otros mecanismos de corrección, ya, pero ese va a ser otro capítulo. Por ahora nos vamos a centrar en lo que es núcleo y nucleolo. Bien, estas son estructuras, pues obviamente que se van a encargar de hacer muchos procesos metabólicos. Realmente se podría decir que el cerebro de la célula vendría a estar representado por el núcleo. El núcleo va a ser entonces la estructura que se va a encargar de regular todas las funciones metabólicas de la célula. ¿De acuerdo? Por lo tanto, requiere una gran actividad tanto de enzimas que van a participar en todos los procesos y recuerda también que muchas de las enzimas necesitan el ATP, ¿no? O algún trifosfato que les pueda brindar esa energía para poder realizar sus funciones. Es por ello que la misma existencia del núcleo en una célula implica un metabolismo muy alto, tanto de gasto de energía como de formación nueva de ATP, para que pueda satisfacer sus propias necesidades. Entonces, como se dan cuenta, es un gran trabajo que va a ejercer toda célula que presente su núcleo. Es por ello que nosotros de ahí vamos a razonar en qué células no tienen, no poseen núcleo, ¿no? Y bueno, rápidamente se nos viene a la mente lo que es el eritrocito. Este eritrocito, en su fase madura, en su fase final, no presenta núcleo. Sabemos que obviamente producto de su maduración antes sí tuvo núcleo, ¿no? Pero a partir de que es reticulocito ya pierde esa organela. Y la pregunta sería, ¿por qué pierde una célula una de las estructuras más importantes dentro de su composición, ¿no? Y es que justamente el hecho de que tenga núcleo implicaría que haga muchos más procesos de lo que normalmente hacen otras células, a diferencia del eritrocito que nosotros realmente queremos solamente que tenga un transporte rápido para que así puedan distribuir el oxígeno. Entonces, si yo producto de la maduración, le quito el núcleo al eritrocito, entonces como que hago más eficiente su chamba como es el transportar el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces es una de las razones por la cual ciertas células van perdiendo esta capacidad, bueno, van perdiendo el organela en realidad, ¿no? Dejan de hacer otras funciones por enfocarse en una sola. El núcleo entonces va a tener diferentes formas, tamaños, va a estar localizado en diferentes posiciones, ¿no? Y puede haber células en las cuales tengan un núcleo, dos núcleos, varios núcleos, ¿de acuerdo? Las formas clásicas nosotros vamos a encontrarlo en las distintas formas de células, ¿no? Tenemos las células fusiformes o aplanadas, tenemos las células cúbicas, tenemos las células cilíndricas. Entonces, de acuerdo a esto, va variando la forma del núcleo. Cuando ustedes lleven histología, van a poder evidenciar esto, ¿no? Generalmente las fusiformes tienen un núcleo, pues, realmente es redondo, ¿ya? Es circular, pero si tú ves de costado a la célula, la vas a ver alargadita, ¿ya? Va a ser también fusiforme. Pero tú sabes también que esta célula que es aplanada, viéndola de costado, por así decirlo, realmente es una célula geométrica, ¿no? Entonces su núcleo es central muchas veces y es esférico, pero si lo vemos desde perfil, de costado, vamos a ver que tiene un cierto alargamiento, ¿no? Entonces tenemos por ahí núcleos fusiformes que pueden estar presentes ¿dónde? Sobre todo en fibroblastos, en células musculares. Para las células cúbicas tenemos generalmente pues el núcleo esférico también, ubicado en la parte central, ¿ya? Entonces, células cúbicas, esférico. Y en aquellas células cilíndricas tienen un núcleo alargado, pero en sentido vertical, ¿de acuerdo? Es un núcleo alargado en sentido vertical y generalmente se ubica en la parte más basal de la célula, ¿ya? Entonces, el núcleo elíptico en células cilíndricas. Ya, entonces, en células planas es lo que les digo, ¿no? Muchas veces nosotros podemos ver lo esférico desde un punto de vista, ¿no? Pero si lo vemos desde otro lado, puede ser ligeramente alargado. Por eso le denominan discoide. ¿Ya? En las glándulas, cuando vemos, nosotros vamos a encontrar en todas las células glandulares, muchas veces, por ejemplo, en las en las glándulas submaxilares, vamos a encontrar que está ligeramente aplanado, ¿ya? Ligeramente aplanado, en la parte de la base muchas veces.
Luego vamos a tener otro tipo de células como los polimorfonucleares, ¿no? Los leucocitos, que son lobulados, ¿no? Son lobulados. Generalmente un polimorfo nuclear que es maduro tiene 3 lóbulos, ¿no? Tiene 3 lóbulos formando parte de un solo núcleo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este sería un polimorfo nuclear ya maduro, ¿no? Con su núcleo lobulado. ¿Qué sucede con los polimorfonucleares que todavía no han madurado, que recién acaban de producirse en la médula? Generalmente pues tienen otra forma, ¿no? Su núcleo. No están lobulados todavía, ¿no? Se le conoce como los abastonados, ¿no? Luego vamos a tener otro, por ejemplo, en lo que es los megacariocitos. Van a tener un núcleo totalmente irregular, ¿no? Totalmente irregular. Ya después estos van a dar lugar a lo que son las plaquetas. Muy bien, entonces tenemos diferentes formas. Los tamaños también pueden variar. Pueden haber núcleos pequeños, núcleos más grandes, dependiendo de la célula también, ¿no? Acá nos falta otro tipo, por ejemplo, en el caso de los macrófagos, vamos a encontrar que tienen una forma como de una haba, ¿no? Entonces ahí está, en el caso de los macrófagos. Eh, Según el tamaño, dependiendo de la célula, podemos encontrar aquellos que son más pequeños, ¿no? Por ejemplo, en lo que es las células que conforman las glándulas salivales, algunas que son un poquito más voluminosas, en el caso del asta anterior de la médula. Ya en el asta anterior vamos a encontrar, pues, las neuronas motoras. Ya ahí vamos a encontrar las células con mayor diámetro en lo que respecta a su núcleo. ¿Ya? Recordarles también que esta asta anterior, estas células que se encuentran en el asta anterior, después van a tener un trayecto ascendente, ¿no? Para formar la vía piramidal, ¿no? Y también finalmente en la corteza cerebral vamos a encontrar células piramidales, ¿no? Muy bien, la localización puede variar, ¿no? Podemos encontrarlo en la parte central de la célula, ¿no? Puede estar en la parte central, puede estar en la parte basal, ¿sí? Entonces, dependiendo también de la polaridad de la célula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la posición basal, generalmente en células secretoras. Mira acá, este de aquí era de una glándula, ¿no? Dijimos que era de una glándula, generalmente el núcleo es aplanado, ¿y dónde lo está ubicado? En la parte más basal, ¿ya? En la parte del músculo esquelético está en la parte lateral, ¿no? Nosotros tenemos una fibra y vamos a encontrar todos los núcleos subsarcolémicos, ¿no? En la parte lateral. En posición excéntrica, en el caso de las células plasmáticas, ¿no? Las células plasmáticas que son producto de la maduración de los linfocitos B, generalmente se encuentra excéntrico, ¿no? ¿Quién más podría tener su núcleo excéntrico? Las células adiposas, ¿no? Las células adiposas, por ejemplo, tendrían acá su bota lipídica y su núcleo acá excéntrico. Con respecto al número, generalmente la mayoría son uninucleadas, ¿no? A excepción de algunas que por ahí pueden tener 2 núcleos, casos como en las células del hígado, en la glándula suprarrenal, ¿de acuerdo? Y las multinucleadas, que las principales que nosotros conocemos son las musculares esqueléticas, ¿ya? Son las principales. Entonces, esto es en cuanto a características generales del núcleo. Vamos a ver ahora la estructura que esta conforma, ¿no? Nosotros conocemos ya algunos de estos datos. Vamos a tener una envoltura nuclear, ¿no? Una envoltura nuclear que va a estar conformado por 2 membranas, ¿no? Entonces, esta envoltura tiene una membrana externa, una membrana interna, que se continúan en realidad, ¿ya? Se continúan estas membranas, no son independientes, se continúan. Sin embargo, a pesar de continuarse, tienen diferencias en su composición, ya no tienen la misma composición bioquímica, ¿ya? Son diferentes. A la vez, saber que esta membrana nuclear externa se continúa con la membrana de ¿quién? Del retículo endoplasmático. Ya esta membrana nuclear externa se continúa con el retículo endoplasmático. Muy bien, ¿qué más vamos a tener? En la membrana externa vamos a encontrar que están unidos unos organoides, ¿no? No son organelas propiamente dicho, pero son organoides porque carecen de membrana celular propia. Entonces los ribosomas van a estar ubicados en lo que es la membrana nuclear externa. ¿Ya? Vamos a tener unas estructuras que permiten conectar la parte interna del núcleo con la parte externa, con el citosol. A esa estructura se le llama poro nuclear. Vamos a encontrar una maquinaria de proteínas que en conjunto se le llama el complejo de poro nuclear, ¿no? El complejo de poro nuclear. Vamos a encontrar una zona condensada que está formada básicamente por ADN, ARN, ribosomas, que se conoce como nucleolo.
¿ya? Estas son unas, es una zona específica, ¿no? Al igual que el nucleolo, que es el más conocido, porque realmente hay otras zonas también, como son los cuerpos de Cajal, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a tener también la cromatina, que ya hemos visto. La cromatina es la asociación de ¿quién? Del ADN más el octámero de histonas. ¿Ya? El ADN 1.7 vueltas más o menos con sus 8 histonas, ¿no? Ya hemos visto esto, H2A, H2B, H3, H4. Bueno, acá tenemos otras estructuras que están inherentes, bueno, el mismo núcleo, el retículo endoplasmático. Este de aquí, el nucleoplasma o carioplasma, que vendría a estar representado como si fuese el citosol de toda la célula. Entonces, todo el contenido líquido que nosotros podamos encontrar dentro del núcleo se le considera nucleoplasma, ¿no? Este uno de los componentes principales, pues, es agua, ¿no? Va a ser, por eso es que tiene la naturaleza acuosa, ¿ya? Tiene naturaleza acuosa el nucleoplasma. Aparte de todos los componentes, ¿no? A esto nosotros tenemos que sumarle que en el núcleo, que en el carioplasma, vamos a encontrar proteínas. Ya vamos a encontrar proteínas. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, dentro de las proteínas también aquellas que son enzimas, ¿no? Enzimas que van a estar involucradas en procesos como la replicación, por ejemplo, ¿no? O la transcripción. Eh, Vamos a encontrar ARN también, ¿no? ARN de los diferentes tipos que ya hemos visto, el mismo ADN, etcétera, ¿de acuerdo? Todas estas proteínas. Principalmente proteínas, ¿ya? Proteínas, porque estas proteínas se encargan de todas las funciones y de todos los procesos que van a ocurrir dentro del núcleo, ¿ya? Muy bien, entonces considerar esa envoltura nuclear, esa membrana externa, la continuidad que tiene con el retículo endoplasmático. También considerar que realmente está unido la zona, la interfase que se genera entre membrana nuclear externa y membrana nuclear interna, eso de aquí que se conoce como lumen, perdón, aquí, sí, este espacio que se genera en el núcleo está conectado, mira, ¿con quién? Con el lumen del retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, por ejemplo, imagínate que aquí tenemos aquí, tenemos un ribosoma. Tenemos un ribosoma. Este ribosoma me va a producir proteínas. Estas proteínas, me produce acá una proteína, por ejemplo. Esta proteína pasa directamente a lo que es la, la parte que se encuentra entre ambas membranas. Y aquí directamente va a pasar a lo que es el retículo endoplasmático rugoso para el posterior transporte y modificación. Ya las modificaciones que va a tener las proteínas en general en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces hay una conexión, ¿ya? Entre ambas. Hay una conexión entre el núcleo y el retículo endoplasmático rugoso. No es que la proteína salga hacia afuera y luego ingrese nuevamente, ¿ya? Se continúa, es una continuación nada más de lo que es esta zona. Muy bien, continuamos. Vamos a tener lo que corresponde a la lámina nuclear. La lámina nuclear se encuentra en la parte interna, o sea, está adherida a lo que es la lámina interna, ya la membrana interna nuclear. Por ejemplo, todo esto que vemos nosotros con celeste corresponde a la lámina nuclear. ¿Ya? Esta lámina nuclear, su principal función va a ser la de darle la forma al núcleo y mantener su estabilidad. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a considerar como función principal la forma más estabilidad. Obviamente estabilidad estructural, ¿ya? Del núcleo, estabilidad. Esta es la función principal realmente, ¿ya? De la lámina nuclear. O sea, quiere decir que si yo ataco a la lámina, ¿cómo lo podría atacar? ¿Bajo qué mecanismo puedo atacar a una lámina? Fosforilándola. Si yo le agrego grupos fosfatos, la puedo modificar. ¿Ya? Entonces, si yo la ataco con fosfatos, la fosforilo a las proteínas que forman la lámina nuclear, yo la voy a desintegrar. Si la desintegro, voy a alterar la estructura del núcleo, por lo tanto, se va a descomponer. ¿Yo en qué situaciones necesito que mi núcleo se descomponga, se desintegre? En el proceso de la mitosis, ¿no? En el ciclo celular yo necesito que esto se desintegre para poder separar todo el material genético y luego reestructurarlo de nuevo, ¿ya? Entonces aquí voy dejándoles algunas preguntitas ya de motivación. En la mitosis, si bien es cierto, se desintegra todo lo que es el núcleo. Muy bien, luego se separan ambas células, ¿no? Ocurre la citocinesis. Y después de esto se supone que tiene que reintegrarse nuevamente el núcleo. La pregunta es cómo es que se reintegra. ¿Son las mismas proteínas?
es la misma lámina nuclear, son las mismas proteínas que se están reorganizando nuevamente, o la célula tiene que producir nuevas láminas, volverse a formar otro núcleo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a entender en un momento todavía. El diámetro aproximado que tienen estas de aquí son 10 nanómetros. ¿Ya? Básicamente se comportan, o sea, son de naturaleza proteica, ¿ya? Son de naturaleza polipeptídica y se comportan como filamentos intermedios, ¿ya? Más o menos, si nosotros queremos dibujar una estructura de una lámina, se va a conformar por una zona que se conoce como la cabeza de la lámina. Luego vamos a tener una región que se prolonga y para terminar en la colita, ¿ya? Esa es más o menos la estructura de una lámina nuclear. Y esta es una proteína, una laminina, ¿ya? Pero estas no trabajan así, solas, sino se forman dímeros. Acá voy a dibujar otra. Mira, la cabeza de otra lámina nuclear de otra proteína, de estas, y de nuevo, la proyección con su cola. Entonces, mira, siempre voy a tener la formación de dímeros. Ya la lámina se organiza en dímeros. Estos dímeros se siguen organizando con otros dímeros, ya para darme como resultado una asociación de filamentos. Ya se comportan, por eso digo, como filamentos. ¿Ya? Y estos se unen con la membrana nuclear interna. ¿Ya? Se unen con la membrana nuclear interna de tal manera que establecen una estructura compacta, ¿ya? Y esto es justamente lo que le permite dar la forma a la lámina nuclear. De estas láminas nosotros conocemos, bueno, decimos 3 tipos siempre, ¿no? Pero en realidad pueden ser 4 tipos conocidos, al menos en mamíferos, ¿no? La clásica, la A, la B y la C, ¿no? Pero la B puede ser subdividida en B1, en B2 y finalmente en el tipo C. Ya, son 4 tipos, pero clásicamente lo decimos como 3, ¿no? A, B y C. Muy bien, entonces justamente se va a formar una red, ¿no? Una red proteica. Es una red proteica. Todo esto, mira, acá va a haber otra, cabeza, cabeza, cola, y todas ahí. Se comienzan a formar a lo largo de todo lo que es la membrana nuclear interna. ¿Ya? ¿Cuáles son? Clásicamente láminas A, B y C. Muy bien, ¿qué más? Del lado interno de la lámina, pues vamos a tener la lámina B, ¿no? Y esta es la que se une directamente a la envoltura nuclear, ¿ya? O sea, si nosotros, por ejemplo, graficamos aquí un segmento de lo que corresponde al núcleo, o sea, lo que está ahorita de verde es la membrana nuclear interna, ¿ya? Membrana nuclear interna. Entonces yo voy a tener que directamente, unida con esta, va a estar la de tipo B, la de tipo B, ¿de acuerdo? La de tipo B. Y la de tipo A y C van a estar anclando o fijando lo que es la cromatina, ¿ya? Fijando lo que es la cromatina. Fijando la cromatina, entonces yo por aquí puedo tener, por ejemplo, el ADN, las histonas, ¿ya? Esto se está uniendo, se unen a estos puntos, ¿ya? Principalmente, ¿quiénes? De las láminas A y C, ¿ya? Entonces, con láminas A y C son las encargadas de unir o mantenerlo en este lado, la cromatina. ¿Y eso por qué era importante? Recordemos que hay zonas de mayor expresión de genes, ¿ya? Hay zonas de expresión de los genes, ¿ya? Entonces, si yo necesito que cierto gen se exprese, debe estar en esta zona en específica, por ejemplo, ¿ya? Es como una especie de mapeo o de regiones que tiene cada gen para que se pueda expresar. Si yo este gen lo encuentro en esta zona determinada, unido a sus lamininas, ligeramente descondensada, ¿ya? O sea, forma parte de la eucromatina, yo puedo hacer procesos como replicación o puedo hacer procesos como transcripción, que son los principales. En este caso, transcripción para poder hacer luego la traducción, ¿no? Para luego hacer la traducción y finalmente obtener mis cadenas polipeptídicas o mis proteínas propiamente dichas, ¿no? Formadas por mis aminoácidos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, el gen no lo encuentro en esta zona específica? ¿Y por qué tiene que estar en esta zona? Porque tal vez aquí están las enzimas necesarias para poder hacer ese proceso, ¿ya? Sus secuencias señalizadoras las llevan a esta zona para que puedan realizar todo este proceso. Si no las encuentro aquí, no hay las enzimas. Si yo no encuentro esas enzimas, no pueden darse ese proceso,
¿ya? Entonces, hay ciertas regiones en las cuales los genes tienen que estar presentes para que puedan expresarse, ¿ya? Muy bien, aquí vamos viendo más o menos cómo es el proceso de desintegración de la lámina nuclear, dependiendo pues al proceso o a la fase en la cual se encuentre mi célula. En el caso de que yo esté haciendo un proceso de división celular, ¿no? Que esté haciendo mitosis, van a venir unas ciclinas, ¿ya? Dependientes de quinasa, unas ciclinas dependientes de quinasa que se encargan de fosforilar, ¿ya? Estas de aquí se encargan de fosforilar. Entonces, recuerda siempre las ciclinas, ¿ya? Porque cuando estudies el tema de ciclo celular van a tener un papel muy importante. Recordemos ayer también, por ejemplo, que cuando se unía la helicasa, ¿no? En el complejo pre-replicativo, no solamente era la helicasa, habían dos componentes más, ¿no? La CS6, por ejemplo. Esta de aquí inhibe la acción, o sea, a pesar de que se une con la helicasa, inhibe que empiece el proceso de la replicación, ¿no? Por lo tanto, ¿quién venía? Venían las CDK, ¿no? Las ciclinas dependientes de quinasas. Y estas de aquí, perdón, quinasas dependientes de ciclinas. Estas de aquí lo que pueden hacer, pues, es fosforilar, ¿no? A la CS6. Y cuando las fosforilan, se separan. Entonces la helicasa ya se quedaba solita para poder efectuar su acción, ¿no? Entonces lo que hacen estas de aquí es fosforilar, fosforilan las láminas. ¿Y qué hemos dicho cuando fosforilan las láminas? Lo que va a ocurrir es una desintegración, ¿no? Se pierde esta forma, se pierde la estabilidad que genera este componente del núcleo y se terminan separando, ¿no? Entonces, mira, acá, por ejemplo, tenemos una parte de la lámina fosforilada, ¿ya? Aquí, por ejemplo, parte de lo que es el complejo de poro nuclear, ¿ya? Se desintegra totalmente. Entonces, ¿quiénes quedan libres? Los cromosomas quedan libres, ¿no? Luego va a haber otras proteínas que se encargan de la reorganización de estas láminas, ¿ya? Una de esas, lo vamos ya viendo desde ahora, es RAN-GTP, ¿ya? RAN-GTP se va a encargar de reorganizar todo esto, porque hay señales de internalización hacia el núcleo, ¿ya? O sea, tú cada vez que tengas una molécula, vas a tener dos opciones, o vas a importar, ¿no? O vas a exportar, ya sea que esta proteína, esta molécula, lo lleves fuera del núcleo, o sea, exportándola, o la lleves dentro, importándola. Y todo esto se va a regular por unas proteínas que se llaman RAN, ¿ya? Las RAN son importantes en todo lo que tiene que ver con importación y exportación. Entonces, estas de aquí, por ejemplo, en este caso, la RAN-GTP se va a encargar de reorganizar todo. Va a comenzar a unir esas láminas que habían quedado fosforiladas, se desfosforilan, se comienzan a organizar nuevamente, y cuando llega nuevamente a la última fase, pues ya ocurrió la citocinesis y todo eso, se reorganiza nuevamente el núcleo. Y ya está listo nuevamente para otro proceso de división celular, ¿ya? Datos importantes entonces de esta diapositiva. ¿Quién mantiene la estructura y la forma y la estabilidad del núcleo? Las láminas, la lámina nuclear. ¿Por quién está conformado la lámina nuclear? Láminas A, B y C. ¿Cómo se organizan láminas A, B y C? En dímeros. Estos dímeros luego, ¿qué me dan? ¿Cómo se comportan? Como filamentos intermedios, ¿ya? ¿Quién se une directamente a la membrana nuclear interna? La lámina B. ¿Quiénes se unen directamente a lo que es la cromatina? Lámina A y C. ¿Quién se encarga de descomponer o de desestabilizar lo que es la lámina? La CDK, ¿ya? La CDK. ¿Quién puede reorganizar? RAN. RAN puede reorganizar, ¿ya? RAN. Y tenemos varios tipos de RAN, ¿ya? Unidas a GTP y unidas a GDP. Y aparte otras enzimas, que luego lo vamos a ver. Continuamos entonces, chicos. Vamos a ver ahora un poquito de poro nuclear. En el caso de poro nuclear, vamos a ver pues, que está conformado por todo un complejo, ¿no? Que se conoce como complejo de poro nuclear. Ya este complejo de poro nuclear vamos a tenerlo organizado en una parte citoplasmática o citosólica y una parte nuclear, ¿ya? Entonces, en esta parte, mira, hacia arriba vamos a tener lo que corresponde a la parte citosólica y aquí a la parte nuclear. Y obviamente una que es transmembrana, ¿ya? Una zona que es transmembrana. De tal manera que todas estas proteínas, ya que se van a formar en un octámero, y es un octámero de proteínas, así como la helicasa, recuerda, era un hexámero, ¿ya? Entonces, en este caso, el poro nuclear es un octámero de proteínas.
que va a tener pues ciertas regiones. Miren, en la parte transmembranal va a tener una subunidad anular. Ya esta es una parte del anillo que se está formando justamente a través, en la parte de todo lo que es la envoltura nuclear. Ya vamos a tener unas fibras que están saliendo, unas fibrillas. A estas se les conoce como fibrillas citosólicas. Estas fibrillas son importantes porque nosotros en el citosol vamos a encontrar moléculas, ya vamos a encontrar moléculas que tienen ciertas regiones de señalización. Mira, por ejemplo, esto que estoy poniendo con celeste es una región de señalización. Esta región de señalización indica que tiene que ser transportada al núcleo, ¿ya? Entonces, ¿quién reconoce, quién ayuda en el reconocimiento de estas secuencias para que puedan entrar hacia el núcleo? Las fibrillas citosólicas, ¿ya? Las fibrillas citosólicas interactúan con estas regiones y permiten pues que pueda pasar esta molécula al interior del núcleo. Pero no solamente depende de la molécula y de la secuencia y de la fibrilla, sino que a veces y muchas veces necesitan de una enzima, ¿ya? Perdón, de una proteína, no es una enzima, de una proteína que las pueda cargar, que las pueda transportar, ¿ya? Siempre y cuando esta proteína que está aquí, esta molécula, no tenga la capacidad de difundir por sí sola, ¿ya? Entonces, de aquí nosotros vamos a establecer otro concepto de cómo es que puede difundir una molécula del citosol hacia el núcleo o viceversa. Y uno de los principales determinantes de eso es el tamaño de la molécula, ¿ya? Es el tamaño. Por ejemplo, se dice que, bueno, al menos en su libro, está que si una molécula más o menos es menor de 5 kilodaltons, ¿ya? Es menor, va a tener una difusión a través del poro nuclear de manera rápida, ¿ya? De manera rápida. Entonces, mira, en moléculas pequeñas, menores o iguales a 5000 kilodalton, pueden desplazarse, pueden atravesar así con normalidad el poro nuclear. Pero cosa contraria sucede si es que ya exceden los 60 kilodalton, por ejemplo. Si exceden los 60 kilodalton, acá ya no hay una difusión rápida. Al contrario, es un proceso totalmente lento. Y muchas veces este proceso requiere de proteínas transportadoras, ¿ya? Requieren de un transportador. Entonces, mira, ¿qué sucede, por ejemplo, con los ribosomas? ¿No? Los ribosomas son ensamblados en el interior del núcleo, pero el ribosoma, ¿qué tamaño aproximadamente tiene? El ribosoma. Este ribosoma puede llegar a medir hasta 30 nanómetros, entonces se está excediendo lo que es incluso el límite para hacer un transporte lento. Entonces, ¿qué diríamos? Un ribosoma, como es una molécula grande, no puede atravesar el poro, no tiene la capacidad de difundir, por lo tanto, ¿qué necesita? Un transportador, ¿ya? Un transportador. ¿Qué pasa con el ADN o el ARN? ADN o ARN polimerasas, ¿no? Que son enzimas, estos de aquí muchas veces van a ser sintetizadas en los ribosomas. Y de estos ribosomas que están afuera, no que están en la cara externa, en la membrana externa, tienen que reingresar, ¿ya? Ambas polimerasas, ARN, ADN polimerasas. Si yo las quiero regresar a mi núcleo, se supone que tienen que ser moléculas capaces de entrar fácilmente. Sin embargo, estas de aquí pueden llegar a un tamaño de 100.000 Dalton, ¿ya? De 100.000 Dalton a 200.000 Dalton. Entonces, mira, si te das cuenta, se excede muchísimo el tamaño que requieren para pasar. Por eso todas estas moléculas que son grandes necesitan de alguien que los transporte, ¿ya? Necesitan de alguien. Moléculas pequeñas, como ya vimos, menores a 5 kilodalton, difusión rápida, ¿ya? Entonces, de eso depende también, pues, de toda la estructura que tiene el polo nuclear. Así como hemos visto que tiene su fibrilla citosólica, también va a tener fibrillas, pero que son nucleares, ¿ya? Son fibrillas nucleares. Y muchas veces tiene otro anillo nuevamente en la parte nuclear, ¿ya? En la parte nuclear, tiene otro anillo. Ahora, estas zonas también se caracterizan por tener residuos de aminoácidos especiales, que esto ayuda en el transporte, ¿ya? Por ejemplo, se conoce que hay regiones FG. ¿Qué son las regiones FG? Aquellas que están con mayor cantidad de fenilalanina y de glicina, ¿ya? Esas de aquí van a ser muy importantes para el transporte de estas moléculas que son grandes, ¿ya? Porque tienen secuencias de reconocimiento para aquellas que tienen que importarse o exportarse.
El diámetro del poro nuclear puede variar, pero en promedio podemos tener 120 nanómetros, ¿ya? 120 nanómetros. Esto es variable, pues. El núcleo puede, perdón, el poro puede ligeramente expandirse o hacerse un poco más pequeño. Ya más o menos van a estar conformando dentro de todas las proteínas entre 30 a 50 diferentes. ¿Ya? La apertura, mira, solamente, la apertura, o sea, nosotros podemos tener acá las proteínas con todo el tamaño, ¿no? Es un octámero. El diámetro de todo esto puede llegar hasta 120, ¿ya? El diámetro de la molécula como complejo. Pero si yo quiero medir solamente la abertura, ¿ya? La del poro básicamente, por donde van a pasar las moléculas, hasta 9 nanómetros, ¿ya? Pero este puede crecer, mira, como te decía, puede crecer, puede llegar hasta 40 nanómetros, ¿ya? Entonces va variando. Por ejemplo, este de aquí de 40 nanómetros me conviene. ¿Para qué? Para que puedan pasar los ribosomas. Claro, tú dirías, entonces, profe, normal, porque el ribosoma tiene 30 nanómetros, la apertura se puede ampliar hasta 40, pasa normal. Sí, pero recuerda esto, pues, cuándo es difusión rápida y cuándo es difusión lenta. Ya para que sea difusión rápida solamente son en aquellas moléculas menores a 5 kilodaltons. ¿Ya? Entonces el de aquí sí o sí va a tener un transporte lento y por eso es que muchas veces va a requerir un transportador o alguna secuencia, algo que le pueda ayudar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo yo sé que una molécula que se ha sintetizado, por ejemplo, en los ribosomas, se ha producido ahí en el citosol, obviamente, quiere regresar? Imagínate que, por ejemplo, parte de un ARN, ¿ya? Un ARN mensajero que está codificando para la ADN polimerasa delta, ¿ya? Para la ADN polimerasa delta. O sea, es el ARN, ¿ya? Tú sabes que el ARN, ¿no? El ARN se produce dentro del núcleo. Muy bien, está dentro del núcleo, ya está dentro del núcleo. Sale por el poro. ¿A dónde se va a ir? Al ribosoma. Listo, y del ribosoma, ¿qué va a producir? La proteína. En este caso, ¿qué proteína estaba diciendo? Es una enzima, ¿no? En este caso, la ADN polimerasa delta. Listo. ¿Tú la necesitas que esté en el citosol? No, tú no quieres que esté en el citosol, tú quieres que esté dentro del núcleo, porque ahí va a efectuar su función. ¿Cuál es su función? Añadir nucleótidos en las cadenas para la replicación, ¿no? Entonces, este de aquí tiene que regresar al núcleo, ¿ya? Tiene que regresar. Pregunta, ¿cómo yo hago o cómo puedo permitir que esta molécula regrese? ¿Por qué no se queda ahí? ¿Por qué no se va a otra organela? Entonces, yo necesito secuencias, señales, que me permitan llevar toda molécula hacia el núcleo. ¿Cuál es la principalmente caracterizada? Aquellos residuos de lisina. ¿Ya? Los residuos de lisina se caracterizan por tener modificaciones, recuerda las modificaciones que a veces ocurren en las cadenas laterales de los aminoácidos. ¿Ya? Tienen modificaciones especiales esta lisina. Entonces, genera una secuencia, mira, una secuencia única, y esta secuencia única es reconocida, ¿ya? Es reconocida. ¿Por quién es reconocida? Muchas veces, aquí, regresamos acá, mira, la fibrilla citosólica en el dibujito. Esta fibrilla citosólica muchas veces reconoce eso y permite, ayuda a que pueda ingresar esa molécula al interior del núcleo. Por ejemplo, una de esas sería la ADN polimerasa delta, ¿ya? Entonces, más o menos hay secuencias que te permiten mandar una orden para que esa molécula sea internalizada, que sea importada hacia el núcleo. ¿Estamos? Generalmente, ¿qué son? Modificaciones en los residuos o en los aminoácidos de lisina de todas las moléculas. ¿Ya?